Buenas tardes, jóvenes. En este video daremos una breve retroalimentación de las tres actividades que realizaron en los días anteriores, ¿sí? En la primera actividad tenían que completar un esquema. El etnógrafo Paul Kirchhoff realizó una clasificación de las regiones culturales prehispánicas de acuerdo al clima, ¿sí? Oasis América, Mesoamérica y Aridoamérica. Tenían ustedes que poner ahí las características de cada una de estas tres regiones. Oasis América, su mismo nombre, oasis. Un oasis es donde hay agua y vegetación en medio del desierto. Sí, era una franja húmeda dentro de una zona desértica. Sus habitantes pues desarrollaron una agricultura incipiente, sí, pero no tan grande como en Mesoamérica. Así que las civilizaciones de Oasis América pues siguieron teniendo un estilo de vida seminómada, es decir, que vivían en una región por un tiempo, cuando en esa región se agotaban los recursos, pues iban a otra y así sucesivamente. Aparte de la agricultura incipiente que tenían, pues también tenían que vivir de la caza y la recolección. Mesoamérica, pues ahora sí que fue la región con mayor desarrollo. ¿Por qué? Pues ahí se primeramente que domesticaron el teocintle, una planta que sería el antecedente del maíz. ¿Sí? La agricultura a gran escala pues les permitió que hubiera civilizaciones con un desarrollo muy alto. Si por ejemplo los aztecas, los mayas, los olmecas, pues eran de esta región. Finalmente Aridoamérica, pues como su mismo nombre lo dice, árido, ¿sí? Era un totalmente desértico. Las pocas personas que vivían ahí pues, sobrevivían de la caza y de la recolección. Todo todas estas civilizaciones prehispánicas, ¿sí? Se clasificaron en tres periodos. Sus nombres se basaron en la palabra clásico. Clásico pues es algo antiguo, pero que sigue vigente, que se sigue estudiando. Está en el preclásico, que fue del 2500 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Aquí se desarrollaron, por ejemplo, los olmecas, el clásico, que fue del 200 al 900. Aquí se desarrolló Teotihuacán, ¿sí? La cultura que estaba cerca de lo que ahora es la Ciudad de México, que tenía las pirámides del Sol y de la Luna. Y finalmente el posclásico, que fue del 900 al 1521. En este periodo se desarrollaron los aztecas y los mayas principalmente. Por último, había que realizar una lista de personajes que aparecían en el texto. Muchos pues no lo hicieron, me imagino que no vieron la indicación. Muchos sí lo hicieron. Los personajes que aparecen ahí, además de Paul Kirchhoff, son Cristóbal Colón, Jerónimo de Aguilar, Gonzalo Guerrero, Francisco Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva, Diego Velázquez y Hernán Cortés. Cristóbal Colón, pues sabemos que fue el europeo que descubrió América en 1492. Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, pues fueron dos náufragos españoles que vivieron varios años entre los mayas, aprendieron ese idioma. Después van a servir a Hernán Cortés como traductores. Dentro de un mes aproximadamente, pues vamos a ver estos personajes más a fondo. Están también los navegantes Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, Diego Velázquez, quien era gobernador de Cuba, y Hernán Cortés, personaje pues bastante trascendental que después vamos a conocer, que fue el que encabezó la conquista de los españoles. ¿Sí? En la actividad 2 había que completar el cuadro sobre la cosmovisión mesoamericana. Cosmovisión, pues a grandes rasgos es la manera en que una cultura entiende el mundo y se relaciona con él. Se expresa por medio de la religión, la política y el arte. En la primera columna, pues había que escribir lo que venía en su libro de texto sobre Mesoamérica. En la segunda columna, cómo concebimos esos conceptos actualmente. ¿Sí? La Tierra, pues para los mesoamericanos era una superficie cuadrada, ¿sí? Rodeada de mar. Actualmente pues sabemos que la Tierra, se ha comprobado científicamente que la Tierra es redonda, esférica. Los puntos cardinales para los mesoamericanos, cada punto cardinal era un color y una esencia. Por ejemplo, el norte pues era negro por la muerte, o por ejemplo el sur, azul por la vida. Actualmente pues los puntos cardinales a nosotros nos sirven para orientarnos, ¿sí? No los asociamos a nada más que el oriente pues es donde nace el sol, el occidente es donde se pone el sol, sí, donde atardece. El siguiente aspecto era cuántos cielos y niveles del inframundo. Si ellos creían que había 13 cielos y 9 inframundos. Por ejemplo, si una mujer moría de parto, pues iba a un cielo
especial para las mujeres que morían de parto. Si alguien moría ahogado, se iba al cielo donde estaban las personas que habían muerto ahogadas. Lo mismo pasaba con los soldados que morían en la guerra. Igual en el inframundo era para los que cometían actos malos, supongamos asaltaban o mataban, pues se iban a un inframundo especial para ellos y así sucesivamente. Actualmente pues varía según la religión, hay muchísimas religiones. En el caso de México, donde la mayoría son católicos, pues hay un cielo, un purgatorio y un infierno. El siguiente era cuántos y cuáles dioses. Pues los mesoamericanos tenían muchos. Por ejemplo, Tonatiuh, dios del sol; Mictlantecutli, dios de la muerte; Quetzalcóatl, que era el dios principal; Tlaloc, dios de la lluvia, etcétera. Actualmente, pues también varía según la religión. En el caso de las que se practican en México, pues la mayoría creen en un solo Dios. ¿Cuáles eran las características de las fiestas religiosas? Los prehispánicos, los mesoamericanos, celebraban a sus dioses con bailes, música, cantos, ofrendas de flores, alimentos, sacrificios humanos, procesiones, ritos, etcétera. Ahora se practica prácticamente lo mismo, menos los sacrificios humanos, sí, pero sigue habiendo música, baile, también sigue habiendo ofrendas, en este caso de alimentos, etcétera. ¿Sí? Luego en el calendario, ¿cuántos? ¿Sí? Y cómo estaban estructurados. Los mesoamericanos tenían dos, uno de 365 días, dividido en 18 meses de 20 días, más otros 5 días adicionales que se dedicaban a fiestas agrícolas. Otro calendario de 260 días que se usaba para las fiestas religiosas. Actualmente, pues también varía, ¿sí? De cultura a cultura, pero casi en todo el mundo se usa el gregoriano, que tiene 365 días, y cada año como este, pues es bisiesto, es decir, tiene 366 días. ¿Cómo transmitían sus ideas e información? En códices, que eran dibujos que hacían en papel amate o piel de venado. Nosotros pues las transmitimos en libros, revistas, periódicos, internet, redes sociales, videos, etcétera. ¿Para qué usaban las pirámides? Ellos las usaban como templos. Ahora pues son atractivos turísticos y son objeto de estudio tanto para la historia como para la arqueología. Por último, ¿qué opinas de la cosmovisión mesoamericana? Pues se puede decir que tenían creencias bastante particulares. Hay que respetarlas, no hay que juzgarlas con una mirada actual, sí, sino, por ejemplo, ellos hacían sacrificios humanos, etcétera, porque pues era lo que ellos les alcanzaba en esa época. Lo mismo, pues creían que la Tierra era cuadrada, no tenían los avances científicos con los que contamos ahora, entonces pues hay que comprender sus creencias, ¿sí? La última parte de esta actividad 2 era que tenían que escribir la definición de la palabra tlacuilos. Los tlacuilos eran los escritores indígenas, ¿sí? Eran los que pintaban y realizaban los códices. Y en la actividad 3 pues era un esquema sobre el postclásico, sobre todo enfocándose en lo que era la civilización azteca, ¿sí? La economía dependía de agricultura, comercio, que en aquella época pues era básicamente el trueque, o sea, cambiar un producto por otro. También la economía de guerra, si los pueblos conquistados por los aztecas tenían que pagar un tributo, supongamos que producían 10 toneladas de maíz, tenían que dar 5 toneladas a los aztecas, o 100 collares, pues tenían que darle 50 collares a los aztecas. Por eso cuando llegan los españoles, sobre todo los tlaxcaltecas, pues se unen a ellos con la esperanza de que los liberen de los aztecas. Y el otro aspecto era que la gente común aportaba trabajo para sostener a la clase gobernante. En sus tiempos libres, pues tenían que ir a ayudar a construir las pirámides o algún camino, ¿sí? O hacer alguna obra relacionada con el abastecimiento de agua. Era conocido como trabajo comunitario. La sociedad se dividía, como actualmente lo hace, en clases sociales. Ahora hay clase media, clase alta, clase baja, etcétera. En esa época, pues eran los pipiltin, que eran la nobleza o clase alta. Se dedicaban al sacerdocio, al gobierno y a dirigir las guerras, es decir, eran generales. Los pochtecas eran una clase intermedia, sobre todo de comerciantes que se dedicaban precisamente a eso, a la mensajería y el espionaje. Se movían por todo el imperio azteca. Los macehuales eran la gente común, algo así como la clase trabajadora. Laboraban en el campo, construían las pirámides y otros edificios, fabricaban utensilios de uso diario, transportaban mercancía y peleaban en las guerras como soldados comunes. Y la clase más baja eran los tlatlacotin, que eran esclavos y sirvientes que habían caído en esa situación como castigo por deudas o algún delito. Y finalmente en la vida cotidiana, la bebida alcohólica más usada era el octli o pulque, ¿sí?
Los tipos de música que había era el canto guerrero, lógicamente asociado a lo militar, canto florido y malicioso, que era algo así como cantos relacionados con el amor, y poema de primavera, relacionados con la naturaleza. Los instrumentos musicales pues eran muy básicos, caracol, sonajas, flautas y tambores. El juego de mesa que practicaban era el patoli. Incluso ahí en su libro de texto venía una ilustración, era un tablero en forma de cruz, que se jugaba con una especie de dados. Y finalmente los asaltantes usaban un método bastante peculiar, drogaban a sus víctimas para paralizarlas, sobre todo en los caminos, donde había poca gente, y pues ya drogados y paralizados aprovechaban los asaltantes para quitarle sus cosas a las víctimas. Y precisamente lo último que tenían que hacer era buscar y escribir el significado de la palabra peyote. Actualmente pues esa palabra es peyote, ¿sí? Es una planta alucinógena que en esa época estaba reservada para sacerdotes y médicos tradicionales, las usaban en ceremonias, los sacerdotes decían que para comunicarse con sus dioses, los médicos pues para curar. Actualmente el peyote pues está prohibido su consumo, es una droga muy potente, tiene muchísimas sustancias alcaloides que son las que provocan que las personas se droguen, ¿sí? Aunque pues también por otra parte tiene propiedades curativas. Los mesoamericanos la usaban tanto con fines religiosos como también con fines medicinales. Eso sería todo. Espero que esta breve retroalimentación les haya servido. ¿Sí?